la podamos. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Señor, con todo mi ser, todo el día te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser, día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti, yo te amo, y en la roca me refugiaré. Pues tú glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a
echó a la mar los carros del faraón. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Mi Padre Dios, y yo le exalto, mi Padre Dios, y le alabaré. Mi Padre Dios, y yo le exalto, mi Padre Dios, y le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 Pueden sentarse, hermanos. En las Biblias podemos buscar en el libro de Romanos. Este libro es muy especial porque cuenta lo que fue la vida de Jesús, pero a la manera que ya lo podemos comprender, especialmente nosotros cuando lo leemos. Y en Romanos 5, del 1 al 8, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra que pone en nuestros labios y en nuestros pensamientos. Esto ha sido que como seres humanos en aquel día fuimos justificados. Y aunque ya hayan pasado 2000 años de aquel suceso, aún sigue esta parte o este respaldo que nos hace a nosotros estar justificados, pero mediante la fe, por medio del Espíritu Santo, que es esa conexión divina que el Señor ha dejado para nosotros los que creemos en este siglo. Amén. Y es especial porque a nosotros no nos ha costado nada el tener la salvación. Ahorita últimamente con tanta enfermedad que se ha desatado con la pandemia, muchas personas necesitaban de oxígeno para poder seguir respirando y que sus pulmones mantenieran con vitalidad todo el funcionamiento del cuerpo humano. Y 1 litro de oxígeno
es costoso. Imagínense nosotros cuántos litros de gratis respiramos todos los días, y esto es porque el Señor nos dio esa vida, ese soplo de vida, y tenemos esta libertad. Aunque ahorita estamos ahí con bastante calorcito por estas temperaturas que se elevan por días, pero aún así el Señor muestra su misericordia y vamos confiados a Él a poder descansar y refrescar, pero no nuestros cuerpos, sino nuestra alma y nuestro espíritu. Y este es un regalo para nosotros. Desde que Él nació hasta ese día que Él murió en la cruz, ha sido un regalo precioso para nuestras vidas, un regalo o un costo que Él pagó por nuestra salvación. Amén. Vamos a cantar el himno número 21 y les pido que puedan ponerse en pies para poder cantar este hermoso himno. Himno número 21. En la cruz. ¿Quién murió en la cruz? Fue Cristo Jesús, ¿verdad? Y fue algo especial que abrió para nuestras vidas en ese momento. Amén. Es Cristo quien por mí murió, mi alma por salvar. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán grande su amor. En la cruz donde Él me salvó y el pecado de mi vida borró. Allí por la fe en Cristo Jesús, mi alma de gozo se llenó. Jesús su sangre derramó, mi rey por mí murió, por mí mostrando gran amor, mi iniquidad limpió. En la cruz donde Él me salvó y el pecado de mi vida borró. Allí por la fe en Cristo Jesús, mi alma de gozo se llenó. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Aquí estoy, mi Salvador, recíbeme, Señor. En la cruz donde Él me salvó y el pecado de mi vida borró. Allí por la fe en Cristo Jesús, mi alma de gozo se llenó. Espíritu consolador, el don de mi Jesús. Oh, santifícame a mí y lléname con luz. En la cruz donde Él me salvó y el pecado de mi vida borró. Allí por la fe en Cristo Jesús, mi alma de gozo se llenó. Amén. Yo les aseguro que aquí, por la fe que tenemos en Él, nuestra alma se llena de gozo. ¿No es así, hermanos? Amén. Y a las personas que nos estén viendo ahí, ya sea en el televisor o en el teléfono, que también su alma se pueda llenar de gozo. No se vayan a sentar, vamos a seguir alabando el nombre de Dios. Y dice siempre en Romanos capítulo 2 versículos 23,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por esa salvación, por la fe, si nosotros le aceptamos a Él, ya no somos pecadores. Él nos limpia de todas nuestras maldades, de todos nuestros pecados, nos purifica y ante Él seremos llamados hijos, hijos para Él. El himno número 394, alcancé salvación. Y alcanzamos esa salvación por ese sacrificio del Cordero, del Hijo de Dios. Himno número 394. Abramos nuestros labios, hermanos, y entonemos estas hermosas alabanzas a aquel Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén. De paz inundada mi senda ya esté, oh, cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, iré, alcancé porque tú llevaste el pecado de nosotros en esa cruz. Tú fuiste crucificado, fuiste clavado y fuiste traspasado por una lanza, Señor. Pero por esa bendita visión, ese amor tan especial que tú mostraste por nosotros, Señor. Tú eras un hombre de andar limpio, puro y perfecto, Señor. Y te humanaste por nosotros.
llevaste todos esos pecados y sufriste. Palabras que decías en aquel momento: si es posible, Señor, que pase de mí esta copa. Porque era un dolor terrible que sentías en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Pero llevaste consigo todo eso por cada uno de nosotros que hoy estamos aquí, creyendo por fe en esa salvación, en ese regalo divino para nuestras vidas. Porque no somos nada sin ti, Señor. Mi espíritu se quebranta al imaginarme qué sería de mí o qué sería de las personas si no te hubiésemos conocido. Seguiríamos en esa tribulación, en esas tinieblas, cegados por las acechanzas, el temor, la opresión del diablo, Señor. Pero por gracia fuimos nosotros rescatados de ese hoyo, de ese agujero, de esas tinieblas, porque tú eres luz y has iluminado nuestro ser, nuestro espíritu. Gracias, Señor, por este momento tan especial en tu presencia, Señor. Sigue derramando de tu poder y de tu Espíritu Santo en cada vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Clavado en una cruz, Jesús murió por mi maldad y ahí sufrió. Sufrió en mi lugar, sufrió en su lugar, porque todos, por ese pecado desde Adán, por esa desobediencia, tenemos ese instinto nosotros, hermanos. Hemos nacido en pecado, pero podemos nacer de nuevo si Cristo entra en nuestras vidas. Entonces, en Él encontramos nuestra salvación. Así la compró Él y nos la dio a nosotros. Inmerecedores, sí, somos inmerecedores, pero su amor es infinito, y no solo para nosotros, sino que para todas las generaciones que han pasado por esta tierra y las generaciones que vienen hasta que Él venga en majestad por su pueblo, por su iglesia. Amén. En Romanos 6, versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el capítulo 8, 39, dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos ha podido separar y no nos va a poder separar del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a entonar otros dos preciosos himnos, hermanos, para poder preparar nuestros corazones para el mensaje que la pastora Yuli trae para nuestras vidas. Vamos a cantar el himno número 42, la visión de la cruz, y el himno número 43, seguido, ¿verdad? Soy un hombre feliz. Así que, puestos de pies, hermanos, y entonamos estas maravillosas alabanzas que tenemos en el himnario. Largos años pagué por la senda del mal, sin consuelo, sin fe, sin amor, y la sombra fatal de la
infierno cambió. En la hermosa visión de una cruz, es hermoso decir: ya no soy lo que fui, hoy me impulsa el amor de Jesús. Sus palabras ya oí y ansío morir abrazado por siempre a su cruz. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió. En la hermosa visión de una cruz, soy un hombre feliz porque soy de Jesús y mi vida toda es para Él. Por amor hacia mí, Él murió en la cruz y deseo también serle fiel. Tan perdido me halló cuando oí yo su voz, acudí presuroso a escuchar y le di el corazón. Y cuando Él me tomó con su sangre me
del azul, y mi gozo es que yo le veré en la altura de Sión, en aquel santo hogar, y postrado a sus pies quedaré. Tan perdido me halló cuando oí yo su voz, acudí presuroso a escuchar. Y cuando él me tomó con su sangre, me pudo limpiar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este sentir maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque es así como nosotros podemos seguir adelante y creciendo espiritualmente, Señor. Hemos visto cómo tú has sido por nosotros, cómo ese regalo de la salvación ha prevalecido en nuestras vidas, porque es una promesa para nosotros, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la promesa es que todo aquel que en Él crea, que todo aquel que crea en Él tiene la salvación, Señor. Los hermanos que están acá presentes, Señor, tú conoces sus corazones, conoces cada una de sus necesidades, de sus aflicciones. Pero yo te pido, Señor, que ellos puedan postrarse ante tus pies y depositar todas esas cargas, Señor, que tú ya llevaste por nosotros. Que podamos tener esa paz, Señor, que solo tú nos la puedes dar. Y con esta paz nosotros también recibimos esa palabra bendita, Señor, en labios de hermana Yuli. Queremos estar sensibles a tu voz, Señor. Queremos siempre sentir tu presencia en nuestras vidas con ese mensaje que va a dar nuestra hermana. Pon en nuestros oídos esa atención, Señor. Así como cuando tus discípulos atentamente escuchaban de tus palabras, de tus parábolas, Señor. Qué maravilloso hubiera sido poder experimentar eso en nuestras vidas. Pero ahora lo podemos experimentar viniendo acá y recibir de esta palabra, Señor. Queremos escucharte. Amén. Amén. El tiempo es con hermana Yuli. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio el estar en la casa del Señor y también poder compartir de la palabra y en este caso también escudriñarla. Yo voy a pedirles de favor, hermanos, que busquen en sus Biblias en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Cuando usted lo tenga, yo le voy a pedir que se ponga de pie para dar lectura a este pasaje. San Lucas capítulo 10, les dije, hermanos. 19. San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Bien, ya hay algunos de pie. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le voy a pedir que junto conmigo usted lea el versículo 10. A la cuenta de 3 lo decimos. 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de leer tu palabra, por el privilegio de entender, de comprender y aún más de disfrutar lo grande de tu amor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque tú lo enviaste a este mundo para salvar nuestra vida. Queremos en esta mañana pedirte que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero enfocarme un poquito, no tanto en Zaqueo y en quién era. Sin duda alguna, han escuchado muchos mensajes acerca de Zaqueo, cómo era. Ya vimos ahí en la lectura que era un hombre pequeño de estatura, que era también jefe de publicanos y que además era rico. Estas son algunas de las características de cómo describe Lucas a Zaqueo, pero también nos habla de un acontecimiento muy importante en la vida de Zaqueo: la salvación de Zaqueo. En eso se enfoca el pasaje. Y yo quiero que usted no vaya a perder de vista su Biblia. Vamos a ver algunas citas bíblicas también. Y quiero hablar un poquito acerca de Lucas. El Evangelio de Lucas fue escrito específicamente para los gentiles. Era para un pueblo en el cual no estaba dentro del plan, pero dice la Biblia que tanto fue el amor de Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso incluye a los gentiles, a los judíos y a todas aquellas personas que están aquí en la tierra. Entonces, Lucas escribió un evangelio que era un evangelio de amor. Y quiero contarle también de que este acontecimiento, este relato lo encontramos únicamente en el evangelio de Lucas. Si usted lo busca en los otros evangelios, no lo va a encontrar. Otra de las cosas es de que Lucas, en el Evangelio de Lucas, nosotros encontramos a un Jesús como amigo de los marginados, de los pecadores. Solo él hace referencia al hijo pródigo y en este caso también al relato o a la conversión de Zaqueo. ¿Sabe por qué? Porque en el Evangelio de Lucas nosotros debemos de entender cuál es el amor de Dios. ¿Para quién es el amor de Dios? Y es para todo aquel que le quiere recibir. También en el Evangelio de Lucas nosotros encontramos toda la belleza del amor de Dios para la humanidad. Y a lo largo de toda la Escritura usted va a encontrar cuál es ese propósito. El propósito de Dios para la humanidad es la salvación. Y esta es posible solamente a través de su Hijo Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no es posible hablar de salvación. No es posible hablar del cielo, de la eternidad,
si Cristo no está presente en nuestra vida. Quiero compartir algo que leí hace algunos días y me llamó tanto la atención y ya les voy a dar la razón por la cual lo voy a compartir. Leí algo que se llama el rechazo de una oveja. De vez en cuando una oveja dará a luz un cordero y lo rechazará. La madre puede incluso patear, golpear al pobre animal. Y una vez que lo rechace, nunca más lo aceptará. Estos corderitos inclinarán la cabeza tan bajo que parece que algo está mal con su cuello. Su espíritu está roto. Estos corderos se llaman huérfanos o rechazados, a menos que el pastor intervenga. Ese cordero morirá, rechazado y solo. El pastor realiza una actividad. El pastor lleva al cordero rechazado a su casa, lo alimenta con biberón, lo envuelve en mantas, lo pone junto al calor y lo sujetará contra su pecho para que el rechazado pueda escuchar su corazón. Una vez que esté suficientemente fuerte, lo colocará en el rebaño. Esa oveja nunca olvidará cómo el pastor lo cuidó cuando su madre lo rechazó. Cuando el pastor llama al rebaño, adivine quién corre hacia él primero. Esa oveja rechazada. ¿Por qué estoy contando esto, hermanos? Porque Lucas nos relata a un Jesús que fue amigo de los rechazados, de los marginados, de los pecadores. Y eso éramos nosotros. Quizás en alguna ocasión usted se ha sentido rechazado por la sociedad, pero recordemos que tenemos a un amigo fiel que nos sujeta contra su pecho, así como lo hace este pastor, donde nosotros podemos escuchar su corazón, el latido de su corazón. Esa es la comunión que usted y yo llegamos a adquirir con Cristo. Y Lucas está escribiendo a un grupo de personas y les está diciendo, no se preocupen, aunque usted es rechazado, Cristo le ama. Aunque usted es despreciado, Él no le desprecia. Eso es lo que nosotros hemos encontrado en el amor de Jesús. Nosotros vemos a una persona, a un Zaqueo avergonzado por sus pecados, a un Zaqueo que es rechazado, porque la sociedad conoce cómo es él. Él es un pecador, él es un fraudulento, él es un engañador, él es una persona que quizás pudiéramos enlistar, dar un listado de todos los pecados que Zaqueo tiene, porque para eso es experta la sociedad, para señalar. Cometa un error usted y se dará cuenta que la sociedad nunca lo va a olvidar. La sociedad siempre se lo va a recordar. Esto era lo que le sucedía a Zaqueo. Era señalado, era despreciado. Y Jesús hizo algo en la vida de él. Y esto es lo que quiero yo que nosotros veamos, hermanos. ¿Cuál fue el propósito de Jesús aquí en la tierra? ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo? Y uno de los propósitos es que Él vino a traer esperanza y una solución a nuestra condición. Dice la Biblia que cuando no había esperanza, no había remedio para el hombre, Dios envió a su único hijo a esta tierra. ¿Y cuál era el propósito? La salvación de cada uno de nosotros. Dios envió a su hijo Jesucristo. Y quiero que lea ahí el último versículo, el que leíamos al finalizar el pasaje. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Esta era la consecuencia del amor de Dios para nosotros. Recordemos nosotros que nuestra condición era de pecadores,
sin solución, con una condena ya establecida. Pero dice la Biblia que Él envió a su único Hijo. Y yo quiero recordarle lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta lo que sucedió? ¿Cómo somos de especiales nosotros para Dios? ¿Qué amor tan grande ha demostrado? Que dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que nosotros debíamos de pasar, Cristo lo pasó por nosotros. Lo que a nosotros nos debía de suceder, Cristo lo padeció por nosotros. Enmudeció, dice, no abrió su boca. ¡Qué gran amor! Y hermana Jocelyn leía en Romanos, ¿verdad? Pudiera alguno por ahí morir por algún justo, por algún bueno. Pero eso no es suficiente. El sacrificio que Jesucristo realizó era el único que podía limpiar, que podía expiar nuestros pecados. Y como escuchábamos la semana pasada, esta es una época donde hablamos mucho de esto. Aplicamos muy poco. Y deberíamos de vivir y aplicar esta palabra a nuestra vida. ¿De qué manera? ¿Cómo lo puedo hacer? Viviendo de la manera o de acuerdo al propósito de Dios para mi vida. ¿Y cómo lo voy a lograr? Solamente lo voy a hacer cuando yo reciba ese amor en mi corazón. Encontramos nosotros a un Zaqueo que era pecador, que era rechazado. Sin embargo, llegó un momento donde él quiso buscar del amor de Dios. Y la sociedad se lo impidió. Quizás la crítica, la burla. Quizás usted alguna vez o antes de convertirse al Señor también pudo sentir eso. Yo recuerdo cuando yo era una adolescente en la iglesia que habían campañas, hace poquito platicaba con alguien de eso. Y yo le comentaba de cómo era difícil, especialmente en la adolescencia, uno reconocer que necesitaba de Dios. Pero cuando uno realizaba esa decisión, había una limpieza de corazón, y eso sucede para todos. Hay una limpieza en el corazón y empieza ese propósito de vida establecido para el ser humano, cuando hay una confesión de pecados. Y esto era lo que estaba realizando Zaqueo. Zaqueo reconoció que él necesitaba de ese encuentro personal. ¿Sabe usted de que eso es lo que Dios ha buscado? Él ha buscado los medios posibles para que nosotros tengamos esa comunión íntima con Él. Se hizo como uno de nosotros. Vaya por favor a Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vea lo que él hizo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una descripción perfecta de qué fue lo que hizo Dios con su Hijo Jesucristo. Le despojó de toda su gloria, donde era alabado, donde cada día le alababan los ángeles y querubines. Él dejó esa gloria y vino y se hizo como uno de nosotros, como un humano. Recordamos siempre al final del año en Navidad cómo fue ese origen, cómo Él vino y se hizo como uno de nosotros. Y no lo vemos en una gran gloria, sino humilde, como siervo sufriente. Eso fue lo que Él hizo con su Hijo Jesús. ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era lo que Él quería? Establecer la comunión entre Dios y el ser humano.
¿Se da cuenta usted de que es Dios siempre quien busca esa comunión con el hombre? El hombre no, el hombre se aparta. Por eso leíamos en Isaías 53, cada quien se apartó por su propio camino. Pero Él se hizo como uno de nosotros, fue humilde y sufrió la más grande deshonra. Cuando nosotros vemos durante estos días o esta época, quizás vayamos a estar viendo muchas películas porque las televisoras se encargan de eso. Y vemos nosotros a un actor, a alguien que representa cómo fue el sufrimiento. Pero cuando uno va a la parte científica o médica, uno se da cuenta que lo que describen en las películas no es real. Y aún así, cuando nosotros la vemos, nos conmovemos y decimos, ¿cómo puede ser posible que haya pasado por eso? Pero cuando uno lee, yo hace poquito leí es como un informe forense, le llaman ellos, de cómo fue la muerte de él, cuáles fueron los sufrimientos físicos que él tuvo. Lo que se describe en las películas queda corto, porque el sufrimiento de él fue tan grande, pero fue más grande su amor para con nosotros que no le importó. Cuando él estaba allá en el huerto del Getsemaní, si es posible, le dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y cuál era ese propósito? ¿Qué era lo que Dios quería? Salvar la humanidad, salvarlo a usted y salvarme a mí. Dios sigue buscando esa comunión con el hombre. Nosotros somos llamados a comunión con Dios. Tenemos un llamado divino de parte de Dios. Jesús conocía la intención de Zaqueo. Jesús conocía la vida de Zaqueo. Porque Dios conoce todo de nosotros, hermanos. Ustedes ya saben que yo doy clases de educación cristiana y una de las cosas que yo trato que los chicos aprendan es esta. Que Dios conoce todo de nosotros, que no hay nada oculto delante de Él. Y precisamente Zaqueo estaba cerca de Jesús y Jesús conocía su condición. Él sabía cuáles eran sus pecados. Jesús no necesitaba que alguien viniera y le diera un informe de cómo era la vida de Zaqueo, porque Él la conocía perfectamente. Y cuando usted conoce a una persona y sabe que es mentirosa, que quizás le gusta platicar mucho o platicar de más, usted toma su distancia. Usted dice, ay, mejor no. Pero Jesús, aunque conocía la condición de Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo? Es necesario que pose yo hoy en tu casa. Buscó esa comunión con Zaqueo. Es lo que Dios está buscando también con nosotros. Esa comunión íntima. ¿Y sabe por qué? Porque a Él le interesa restaurar nuestra vida. Dice Efesios que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Y ese propósito para el cual usted fue creado es lo que busca Dios al restaurar nuestra vida, al mostrarnos nuestro propósito de vida, que era lo que sucediera en la vida, era lo que Él quería que sucediera en la vida de Zaqueo. Una persona está perdida, no está en el lugar adecuado, no está en el lugar correcto, cuando no está en contacto con Dios. Toda aquella persona que no tiene esa comunión, que no está en contacto con el Padre, está en una posición perdida. Está en una posición que no le corresponde. Eso era lo que le sucedía a Zaqueo. Estaba en una posición inadecuada. Jesús dijo, ha venido la salvación a esta casa. Para Él no hay acepción de personas. Se otorga la salvación para todos. Cuando nosotros vamos a solicitar un trabajo, llevamos una hoja de vida. Quien va a hacer el contrato revisa y dice, bueno, él califica para esto y esto, pero si usted no llena el perfil, es rechazado. Y les ponen ahí su sellito de rechazado. Esto no es lo que sucede.
Gracias a Dios, gracias a ese amor. Nosotros no somos rechazados, no hay acepción de personas, usted no llena el perfil para ser un hijo de Dios. No hay un rechazo porque usted no cumple las expectativas. Aquí hay una aceptación y el único requisito es venir con un corazón sincero y humillado delante de Dios, que fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo reconoció cuál era su condición y se presentó delante de Jesús, buscó tener esa comunión con Jesús, cuando él entendió que necesitaba de ese gran amor. Jesús realizó una expiación del pecado de toda la humanidad. Una vez y para siempre, dice en el libro de Hebreos, que fue realizado este sacrificio. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Recibir el perdón de pecados. Y miren, hermanos, vivimos en una sociedad donde predicamos, hablamos acerca del amor de Dios y el hombre rechaza. La sociedad rechaza ese perdón de pecados, rechaza ese amor de Dios. La gente hoy en lo que menos está pensando es en buscar de Dios. La gente no está pensando eso, la gente está pensando en su deleite, en lo que él quiere lograr en la vida, en lo que él quiere tener, de la manera como quiere ser reconocido. En eso se está enfocando la gente. Pero mire, ¿y cuál sigue siendo el enfoque de Dios para nosotros? ¿Cuál sigue siendo el propósito de Dios? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sigue buscando esa comunión. Él sigue buscando restaurar esa vida, mostrar ese propósito para el hombre y para la mujer. Nosotros no necesitamos más pruebas acerca de este amor. Yo creo que es suficiente con lo que nosotros tenemos hasta este momento. Nos acostamos por la noche y solo Dios sabe si vamos a amanecer. Para los que somos así de sueño muy profundo, si morimos en la noche ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Pero la misericordia de Dios, dice la Biblia, es nueva cada mañana y la seguimos experimentando nosotros diariamente. Respiramos, nos movemos, podemos ver. Y esas son pruebas suficientes para saber que Dios está mostrándonos su amor. Este era el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Buscar, salvar aquello que se había perdido. Él sigue buscando esa relación. Él sigue queriendo salvar a la humanidad. Cuando nosotros fuimos rechazados, Él nos abrazó con su amor. Así como aquel cordero que fue rechazado por su mamá. Así como aquel cordero que fue despreciado. Quizá usted en algún momento ha llegado a sentirse así, pues yo quiero decirle que el amor de Dios quiere tomarle en sus brazos, quiere abrazarle y quiere perdonarle. Quiere perdonar sus pecados, restaurarle, ponerle en la posición correcta a la que usted le corresponde, porque el amor de Dios es suficiente para todos nosotros. Yo quiero compartir, ya para finalizar, lo que dice un himno en el corazón y vida, no recuerdo qué número es. Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Qué gran verdad, hermanos. Cuando yo estaba pensando en esto, yo decía, de verdad de que nosotros no nos merecíamos nada. Nosotros merecíamos la muerte, la condenación eterna. Pero el amor de Dios es tan grande, es tan infinito y ni siquiera lo podemos comprender, hermanos. Porque no podemos comprender la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Porque cuando la sociedad nos ha juzgado, cuando la sociedad nos ha rechazado, Cristo nos ha aceptado. Cristo nos ha abrazado y Cristo
nos ha restaurado. Y eso es lo que Él quiere hacer para la humanidad. Yo quiero pedirle que se ponga de pie. Y que si usted ya es salvo, le dé gracias a Dios por esa salvación tan grande. Así como cantábamos en el himno, en el último himno, soy un hombre feliz. Usted es un hombre, una mujer feliz porque ha sido salvada por el Señor. Y quiero decirle a quien nos ve, nos escucha, que si usted no tiene esa salvación, Dios quiere otorgársela. Dios quiere salvar su alma, porque Él quiere restaurar su vida, quiere mostrarle su gran amor. Porque por usted y por mí vino Cristo a este mundo. Ese fue el propósito de Él al venir a esta tierra, morir por el hombre pecador, restaurar al hombre pecador. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tu amor es tan inmenso, es tan grande, que no podemos comprenderlo. Nuestra capacidad de análisis, Señor, es tan pequeña, es tan cortita, que quizás incluso no podamos ni explicar cómo es tu amor. Pero lo que nosotros sabemos es que al experimentar el perdón de nuestros pecados, tú nos has llenado, Señor, de gozo. Nos has dado de tu gracia, nos has dado de tu misericordia, Señor. Y nuestro corazón es tan pequeño, se inflama de tu amor, mi Dios. Queremos darte las gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. El lugar que nos correspondía a nosotros fue tomado por Él. Y dice tu palabra que tú cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Pero cuando tu Hijo estaba en la cruz del Calvario, Él pudo decir, la deuda ha sido cancelada. Y nosotros ahora gozamos de esa salvación tan grande. Ayúdanos, mi Dios, a poder disfrutar de esa comunión que tú ofreces, de ese amor que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Y oramos, mi Dios, para que todo aquel que está necesitado de ese perdón, si hay alguien, Señor, que necesita tomar esa decisión de entregar su corazón, de confesar sus pecados, Señor, tú le recibes, Señor, porque así dice tu palabra, que tú no rechazas a ninguno y que a todos recibes, Señor, y que tú otorgas ese perdón de pecados. Oramos, mi Dios, para que la comprensión, para que ese cuidado, Señor, pueda llegar a cada corazón y pueda entender que tú le amas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias al Señor por su bendita palabra en esta mañana. Y pues nos fortalece, nos enriquece y nos permite a nosotros, ¿verdad?, siempre tener presente ese regalo que fue la salvación. Hermana Yuli decía sobre ese precioso himno número 233, y lo vamos a cantar, ¿verdad?, para ir finalizando con este servicio. Oh amor de Dios, himno número 233. Y puestos de pies, hermanos, vamos a entonar este himno. Y también queremos agradecerle a Radio Alternativa porque este devocional ha sido transmitido también, ¿verdad?, en esa frecuencia que es 107.1. Damos gracias a Dios por la radio, hermanos. Amén, porque eso significa que este mensaje ha llegado a muchas personas, no solo a televidentes, sino que a radioescuchas también. Y ese mensaje de salvación ahora lo pueden escuchar muchas personas. Amén. Uno. Oh amor de Dios, su inmensa
Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal y cada trono caerá por cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación al pueblo le cantará. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Amén. Vamos a entonar otro coro, hermanos, y así vamos a quedar despedidos. Los anuncios. No sé Dios les bendiga, hermanos. El martes hay servicio de oración. Les esperamos que ojalá que este grupo que vemos ahora puedan venir también el martes a orar. Es muy importante escuchar las peticiones y las alabanzas que los hermanos expresan, y qué alegría es cuando aquella petición fue respondida conforme al corazón que uno desea, ¿verdad? También hay de doctrina el día jueves. Esperamos, hermanos, que vengan ya para el jueves. Mi esposo va a estar acá, entonces él va a estar al frente de la enseñanza y esperamos que ninguno se pierda lo que el Señor quiere enseñarnos esa noche. El sábado, servicio de jóvenes. Gracias a Dios por los jóvenes que han estado asistiendo. Hermano David los ha atendido y gracias, jóvenes, por tener esa disposición de venir a la casa del Señor. Domingo por la mañana otro devocional, 10:30, hermanos. Gracias por su asistencia y por su puntualidad. Vamos a entonar este canto que dice: gracias. Amén. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo quiero darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor
es mi Señor Jesús. Y así quedamos despedidos, hermanos. Salúdense, así siempre con distancia.